Son la cara y la voz de los espacios políticos. Su presencia o ausencia implica gestos muchas veces determinantes, pero también sus actitudes, sus aciertos y errores. ¿Qué importancia tienen sus figuras en el sostenimiento de las ideas? ¿Cuánto afecta a los proyectos su comportamiento? ¿Sus roles están en crisis? Hoy presentamos Desarmando liderazgos, del líder al proyecto y viceversa. Que esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada. Ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver, base para actuar. Ese es el proceso. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. En el arte de la conducción hay solo una cosa cierta. Las empresas se juzgan por los éxitos, por sus resultados. Podríamos decir nosotros, ¡qué maravillosa conducción! Pero si fracasó, ¿de qué sirve? La conducción es un arte de ejecución simple. Acierta el que gana y desacierta el que pierde. Este es un fragmento de los tantos que uno podría extraer del Manual de Conducción Política de Juan Domingo Perón, a quien adscribo, creo que quienes nos escuchan me conocen, y viene muy a colación para el tema que elegimos en este nuevo episodio de No Hablen de Política, que, aclaramos, está el equipo completo, pero por cuestiones técnicas, hoy Yami nos va a estar acompañando del otro lado, haciendo un monitoreo, porque, bueno, tal vez no se nota tanto, pero venimos teniendo algunos inconvenientes con el audio. Hablar de liderazgos, de conducción, de proyectos, de los roles que tienen quienes lideran y cómo impactan en las masas militantes, en el conjunto de la sociedad, en las ideas que se defienden. De eso estamos metidos de lleno hoy. Y con Alexis, nuestro querido compañero. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andas, Leo? Un saludo también para Yami, que está en los controles técnicos. Parece que es la operadora de este podcast, de este episodio de liderazgo, ¿no? Vamos a hablar de líderes. Y me parece bien hacer un camino, no solo a cómo llegamos al tema A, sino que vamos a agregar una B, que es analizar los liderazgos históricos de Argentina, por lo menos los históricos más recientes. No nos vamos a ir tan atrás, sino que vamos a andar de Perón para aquí y un poquito más, y meternos de lleno en la coyuntura actual, que no es tanto una coyuntura, me parece que ya es un análisis histórico, ¿no? Analizar el presente de la historia. Me parece que es un concepto lindo ese. El famoso que escribirían los libros de historia, sí. Y estamos viviéndolo, estamos analizándolo, y me parece que el mejor concepto es desarmándolo, porque estamos encontrando un montón de aspectos que coinciden, otros que no tanto, y además lo estamos desarmando porque es un hecho actual, presente, sobre todo con los líderes argentinos actuales, que algunos podrán estar de acuerdo, otros no, tienen distintas formas de ser líderes, pero no dejan de ser líderes. Sí, desde ya, y con los acontecimientos que estamos viviendo día a día, y sobre todo desde la postura que tenemos en el podcast y en el programa, según si lo escuchás como podcast o como programa en Radio Universidad, pensamos siempre en la defensa de los proyectos políticos, ¿no? De las ideas, algo que venimos siendo bastante críticas de eso, de dónde están las ideas, cuánto hay de marketing y cuánto de proyectos, y cuánto hay de liderazgos también. Y pensábamos un poco en cómo conectar esas dos cosas que indefectiblemente en la política están presentes.
entendemos que los liderazgos existen a lo largo y ancho del mundo y no solamente estrictamente en la política institucional de los estados, de los países, sino en las organizaciones sociales, en el mundo financiero, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, ¿no? La idea de la existencia de liderazgos que muchas veces aparecen no memes, sino como carteles de un buen líder es, ¿no? Alguien que manda y alguien que lidera, ¿no? Hay un montón de esas discusiones. Muy relacionado a lo empresarial muchas veces. Muy relacionado a lo empresarial muchas veces, pero sí es verdad que una persona o uno entiende que muchas veces se ve motivado por quienes encarnan y son la punta de lanza de determinadas ideas. Y cuando uno siente que a veces esos liderazgos no están enfocados o que se cometen muchos errores, ¿qué impacto tiene eso en los proyectos? ¿Cómo muchas veces el sostenimiento, la defensa de los proyectos y de las ideas políticas depende también y muchas veces es determinante de los liderazgos fuertes, ¿no? Porque hay una suerte de simbiosis, de interconexión entre quienes lideran y las ideas que lideran para que el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la militancia o lo que sea, pueda no solo creer en las ideas a las que adscribe, sino que hay otra dimensión que tal vez tiene que ver con el entusiasmo, tiene que ver, ¿no?, con el convencimiento. ¿Viste? Cuando uno escucha grandes discursos, que pareciera que lo discursivo es muy de liderazgo, lo discursivo, ¿no? Hablar bien, hablar claro. Hablar bien no solamente es hablar correcto, sino ser claro y entusiasmar. Y cuando se entusiasma, alguien es como que dicen, che, me dan ganas de, no sé, salir a comerme la cancha, ¿no? Bueno, es como esos liderazgos que ¿a quién llaman? ¿Quién es el capitán del equipo? ¿A quién llaman a liderar cuando, bueno, che, pasamos instancias penales? ¿Quién habla? ¿Quién le habla a los compañeros para...? No es como... Siempre hay una instancia de alentar, de motivar, de afianzar esas creencias. Y yo creo que creo que eso está conectado. Sí, yo quisiera agregar además también otros liderazgos. Digo, hay un montón de formas de ser líder. La historia argentina tiene muchos ejemplos. Yo me quiero quedar con uno puntual, ya que vamos a mencionar algunos ejemplos históricos, que es el de Carlos Saúl Menem, el líder del neoliberalismo. Y además, digo, también quisiera decir que Menem es quizás el primer líder del marketing, ¿no? Uno podrá estar de acuerdo o no, uno podrá estar, puede ser coincidente con las ideas de Menem y justo la coincidencia del neoliberalismo sumada a la globalización, pero Menem impuso una era en Argentina. Son 10 años de menemismo, donde claramente había un proyecto de gobierno, un plan a ejecutar, donde Menem era el líder y donde sus ideas novedosas por ese entonces, después veríamos los resultados de esas ideas novedosas, serían completamente desfavorables para un proyecto de país. Pero no dejaban de ser ideas, con un liderazgo, con un montón de seguidores, y particularmente quisiera quedarme con a veces los liderazgos que te dan, ¿no? Como le dieron a Menem. Menem fue presidente elegido como presidente en el año 89 y en el año 95, amparado por un partido político, que era el Partido Justicialista. Esos son los liderazgos, que son distintos liderazgos, pero no dejan de ser liderazgos al fin. Y eso me parece que es muy importante y es interesante también para tener en cuenta. Sí, en esto yo creo que ahí, digamos, como un poco mencionábamos al principio, ¿no? Los liderazgos existen en las distintas esferas, en los distintos niveles, en conducciones de países, de empresas, de organizaciones, de grupos, de amigos. Siempre hay quien, viste, como cuando se dicen hay que ponerse la 10 y hay alguien que se... Uh-huh. Estoy recurriendo a este tipo de... metáforas. De metáforas o de frases conocidas, porque digo, ahí están los liderazgos. Siempre hay espíritu de liderazgo en determinados grupos. Y eso implica que uno puede no estar de acuerdo claramente con todos los tipos de liderazgos que existen. Ahora sí puede reconocer determinadas características y que cuando esos liderazgos no están, las ideas que se pretenden llevar adelante, ya sea pintar una casa, jugar un
partido, llevar adelante una empresa, organizar o llevarse bien o conducir un país, ¿no? Se caen esas ideas. Sí, yo quisiera traer otro ejemplo, además, como el ejemplo inverso de que donde no hay liderazgos. Por ejemplo, ¿te acordás que venimos de hablar de los libertarios? Quienes no tienen líder. No hay un líder. Sí hay un referente, dos referentes, que son Sperry y Milei, que casualmente hablamos en el episodio anterior, pero no hay un líder que todos sepamos, bueno, tal, vamos a poner un ejemplo ficticio. Sperry es el líder de los libertarios y Sperry piensa así, así, así y así. No me gusta, pero todos sus seguidores y todos los que militan esto, sí, y está perfecto. Ahora, no lo hay. Entonces, tenés un grupo de libertarios que piensa que hay que dolarizar la economía. Tenés un grupo de libertarios que piensa que el aborto está mal y son libertarios. Y tenés características muy genéricas, muy ambiguas por momentos, incluso hasta con el nombre, y no hay un liderazgo. Entonces ahí, por ejemplo, podemos mencionar un ejemplo de no hay liderazgo y la confusión que genera la falta de un líder, ¿no? Sí, la falta, yo creo que para la política la falta de liderazgos es un acta de defunción directamente. Y creo que eso es un poco la tesis que intentamos plantear en este episodio. Sobre todo porque, insisto, defendemos la postura y la posición de que la política es una herramienta necesaria para la organización de la sociedad en pos de mejorar su calidad de vida, pero hay que discutir ideas. Y cuando no hay posibilidad de discutir ideas, se recurre a otras cosas que no tienen que ver justamente con la defensa de esas cosas, y ahí es donde aparece el marketing, el escándalo. Entonces yo creo que también estamos, y ojo, porque esto podría ser una posible punta de discusión, ¿no? Si además de una crisis política no esté atada también a una crisis de liderazgos, ¿no? Capaz que lo que nos está faltando efectivamente en la sociedad argentina son líderes en el ámbito de la política, verdaderos líderes que puedan ser la voz campeante de una gran masa de personas que puedan adscribir a una idea, a un proyecto. Yo, a ver, ahí justo me diste el pie perfecto para mencionar, yo quisiera mencionar dos ejemplos más de personas que muchos consideran como líderes, y acá quizás hasta me meta en un problema, pero lo voy a decir igual, porque tengo razones, y yo creo que son personas que adquirieron el poder de administrar la nación. A mí me interesa saber por qué decís, ya te anticipaste, atajás diciendo que te vas a meter en problemas. No sé porque en dónde estás metido, no sé en dónde estás metido para decir que te estás metiendo en problemas. A dos que muchos consideran como líderes y yo no considero como líder. Uno es Raúl Alfonsín. Yo creo que Raúl Alfonsín no es líder. Raúl Alfonsín adquirió la responsabilidad de estabilizar un país posterior a una dictadura militar sangrienta como la que hubo, ¿no? En el medio tuvo muchísimos problemas con el poder, además. Digo, no tenía solamente en contra a algunos vecinos o algunas fuerzas políticas. Alfonsín tuvo que lidiar todo su mandato contra, primero, la economía, segundo, contra los poderes, y tercero, todavía contra un ejército que todavía tenía ese liderazgo que lo caracterizó en la dictadura cívico-militar, ¿no? Yo creo que Alfonsín fue el responsable administrativo de gestionar y estabilizar un país que estaba en la ruina post-dictadura. Y el segundo que quiero mencionar, y quizá me meta aún más en problemas, es Néstor Kirchner. Yo considero que Néstor Kirchner no fue un líder, ¿no? Pero, ahí tengo un pero, para poder decir esto, tuvo que pasar... Sí, ya sé. Vos sos vivo para elegir los peros. Sí. Néstor Kirchner tiene una particularidad que hace que ratifique lo que estoy diciendo, que es la continuación de la historia, ¿no? Porque si uno cortara en el año 2007, tranquilamente podríamos decir, Néstor Kirchner fue un gran líder, un estabilizador, tomó las decisiones que había que tomar, que solo toman los líderes y demás. Pero la continuación de la historia hace que aparezca quizás un liderazgo mucho mayor. Entonces, yo quizás quisiera dejar una pregunta
para empezar a analizar los liderazgos de hoy, es cuál es la diferencia entre los líderes históricos, los líderes que marcan eras en Argentina, por ejemplo, que estamos hablando de aquí de nuestro país, y quiénes son los responsables administrativos de gestionar, quiénes son los responsables de dirimir entre los liderazgos, tratar de llevar adelante un país con liderazgos fuertes que muchas veces son antagónicos, y obviamente esa discusión de líderes genera obviamente todas estas complicaciones y todas estas diversificaciones, pero que no son líderes, son administradores. ¿Cuál es la diferencia y por qué marco esta pregunta antes de lo que vamos a hablar, que son los líderes de Argentina? ¿Quién te dice por ahí en el año 2021? ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Voy a recoger el guante, quiero aclarar una cosa, a recoger el guante de lo que planteó el Ale recién en el bloque anterior. Quiero mencionar que estoy con el manual de conducción política en la mano y este es un episodio que daría para mí, para que dure 70.000 horas y estar discutiendo página por página, pero me parece que es muy interesante este elemento de formación, no solo obviamente para quienes somos peronistas, sino también porque me parece que o sea, acá lo que hay es una escritura nacional sobre justamente liderazgos, conducción, administración, convencimiento, estrategia desde ya. Y una de las cosas que menciona Perón, por ejemplo, es, dice que el conductor moderno no debe tener solamente una masa para conducir. Debe tener una masa organizada, educada, elevada espiritualmente, porque entonces la conducción se facilita. Y esto lo menciono porque tiene que ver con esto que mencionabas vos, Ale, de no todos son líderes y cuál es la distinción, lo que hace el liderazgo. Yo creo que mucho tiene que ver con esa creencia, con la fe en algo y particularmente en alguien, ¿no? Eso es determinante, es crucial. Por ejemplo, hay otros elementos que Perón menciona y hace una distinción entre quienes dicen y quienes predican. Y ahí es otro elemento interesante, porque dice que siempre se necesitan, dice, de realizadores para poner en movimiento la acción, pero también se necesita de predicadores. Y acá tal vez está una distinción entre lo que vos mencionabas en el bloque anterior, ¿no? Entre quienes son administradores con fuerza, si se quiere, o con poder, y quienes son predicadores, ¿no? Que vayan formando la masa que empuja esa acción. Entonces Perón dice, de nada valen los realizadores si no están impulsados, apoyados y defendidos por la masa, que se consigue mediante los predicadores. Hay que salir a predicar esa doctrina y no enseñar sin predicar. Quiero decir que hay que hacerla conocer, comprender y sentir. No habla de sentimiento. Eso es predicar. Predicar no es decir. Decir es muy fácil, dice Perón. Predicar es muy difícil. Yo creo que ahí hay una diferencia que está escrita, bueno, en los tiempos de Perón, pero tal vez pase por ahí lo que vos estás planteando y entonces me obligás a preguntarte, ¿quiénes crees? Claro, ¿quiénes crees que son líderes hoy? Yo otra vez voy a arriesgar mi respuesta, me puede generar más problemas, pero no importa, porque además tengo razones. No les pueden gustar mis razones, pero yo las razones las tengo. Y no voy a hacer la gran Groucho Marx, sino que me voy a sostener donde estoy. Es un episodio maravilloso. ¿Qué querés decir? Sí. Yo creo que hay dos líderes en Argentina hoy, dos grandes líderes. Cristina Fernández de Kirchner es quizás
la líder más importante de la Argentina en los últimos, vamos a ponerle una cifra, 15 años, por un lado, y yo me atrevo a decir que Mauricio Macri es un líder en Argentina, y me parece que es una forma de explicar, señalando estos dos liderazgos, los dos modelos de país que se discuten hace al menos 10 años, ¿no? Y justamente para discutir dos modelos de país, tenés que tener referencias de esos dos modelos de país. Y los dos modelos de país, para mí, con claridad, no hay para absolutamente ninguna duda, son Cristina Fernández y Mauricio Macri. Y para traer un ejemplo rápido, porque por ahí lo de Macri puede sonar un poco más polémico, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿cómo Macri? Si Macri, desastre. Acá no estamos juzgando las gestiones, los resultados de las gestiones. Yo ya lo he dicho muchas veces, la gestión de Macri fue mala, de mala tirando a malísima, pero aún así yo particularmente considero que Mauricio Macri encabezó ese proceso de 2015 a 2019 lo encabezó, él tomaba las decisiones, él imponía las ideas y él representa en su persona un modelo de país con ciertas particularidades, ¿no? Insisto, a algunos les gustarán, otros no les gustarán, pero es para mí irrefutable el liderazgo, porque además uno cierra los ojos, piensa en Macri y piensa en un montón de cosas vinculadas a ideas políticas, aunque a algunos no les gusten las ideas políticas, no dejan de ser ciertas, ni que hablarlo de Cristina. Y me olvidé de alguien, dirán muchos, hay alguien que no mencioné, no sé vos, Leo, si te estás pensando lo mismo que yo. Pero no, vos mencionaste a uno al principio, fue un nombre que mencionaste al principio de todo el episodio. No sé si te vas a repetir o, sí, me vas a sorprender. Yo creo que Alberto Fernández... Y un poco de miedo me da. No, yo creo que Alberto Fernández en este contexto muestra el no liderazgo. El no liderazgo de líder, insisto. Esto no... está bueno aclararlo porque digo, es interesante también... evitar las relaciones de los conceptos de forma intencional. Para mí Alberto Fernández no es líder, pero no deja de ser el presidente de la nación, el principal administrador de una nación. Que no, o sea, es decir medio lo mismo, no, pero uno no le quita peso al otro. Sí, no es líder, pero no deja de ser presidente. Y el presidente es el principal responsable de la gestión argentina. Como tal, muchas veces uno espera liderazgos, porque justamente llegar a ese lugar implica imponerse como líder ante un montón de otras personas, otros dirigentes políticos. Imagino, por ejemplo, alguien que milita va con su condición de liderazgo tomando importancia y llega a la presidencia de la nación como un líder que salió de abajo, por ejemplo. Acá es donde yo establezco mi... Sí. No, yo... Termina la idea. Acá es donde yo establezco la diferencia con Alberto Fernández. Que insisto, esto no le quita peso a su justamente cargo que está ejerciendo, que es el de la presidencia. Alberto Fernández llega a la presidencia por la decisión de una líder. La líder tomó la determinación de que él sea el candidato a presidente y que la líder no lo sea, cuando todo parecía indicar que iba a ser. Yo creo que eso habla muy bien del liderazgo de Cristina y reafirma el liderazgo de Cristina hasta hoy, pero además ratifica que Alberto Fernández no lo es, que tuvo el desafío de construirlo, lo tuvo. Tuvo la oportunidad, a mi entender sí la tuvo, en la pandemia. ¿Qué pasó? Bueno, errores, muestras, hicieron que a mi entender hoy no lo sea. Y trasladándolo a lo de Macri, hay una foto esta semana para traerlo a la coyuntura pura que te muestra que Macri es un líder. María Eugenia Vidal toma la decisión de ser candidata en Capital Federal y no en la ciudad de Buenos Aires, y no en provincia de Buenos Aires, tras haber sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y los números no están, por lo menos los sondeos, no están arrojando los resultados que uno espera de una dirigente del peso de María Eugenia Vidal en Capital Federal, que es un territorio pro. Uno podrá discernir o acercarse a mi afirmación, pero no deja de ser cierto. ¿Qué tuvo que pasar?
tuvo que aparecer el líder. Y Mauricio Macri se fotografió con María Eugenia Vidal diciendo, jugamos en el mismo equipo, muchachos. El líder está reafirmando a Vidal en Capital Federal, en su propio territorio. Es decir, cuando se erigen nuevos líderes, por ejemplo Larreta o por ejemplo Vidal, y aparecen dudas, es cuando el líder de verdad muestra, con solo su mera presencia, él se paró al lado de Vidal y sacó una foto. Y con eso alcanzó, ¿no? Yo creo que eso es un líder. A ver, yo no estoy de acuerdo con Macri, pero no deja de ser cierto que reafirma eso. Yo no sé si alcanzó. Eso es lo que todavía no para mí no Macri, lo sabe hasta que no para mí Macri no es que para mí Macri no es el liderazgo del tamaño que estás diciendo. Es un líder. Es un líder, pero una de las cosas que mencionamos hoy es que liderazgos existen en todo el orden de la sociedad, desde un centro de estudiantes hasta un grupo de amigos, hasta una empresa, un sindicato, un espacio político. Líderes existen. Ahí en todos lados. Una cosa, también te digo la otra. Nosotros en este mismo podcast, en esta misma temporada, dijimos que Macri muchas veces se comporta como dueño del partido. Y ser dueño muchas veces implica un liderazgo también. Sos el líder, sos el dueño de algo, tenés que liderarlo. Por eso digo que son distintos liderazgos. ¿Vos te acordás del hashtag el año pasado, el líder es Macri? Claro. Sí, claro, pero justamente tanto lo tienen que aclarar. Sí, porque para mí hay una construcción, por eso digo, son distintos liderazgos. Macri, de por sí, a mi entender, no tiene la característica de un líder. Pero sí se construyó como un líder. Yo creo que los libros de historia van a hablar de Macri. A mi forma de ver, mal. Pero no van a dejar de hablar de Macri como un líder, como un responsable y como alguien que encabezó un proyecto político del cual a Argentina, hasta ahora, los 4 años que han gobernado, no le fue bien. Insisto con esto, son distintos liderazgos, pero no deja de ser líder. Yo creo que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner se asemeja mucho a lo que vos estás leyendo de Perón, por ejemplo. Tanto que a veces se eclipsa al mismo presidente. Si bien no es para nada ingenuo esto de que de esta versión opositora de que gobierna Cristina y o el famoso Albertítere, ¿no? Hablando de forma peyorativa, no es una construcción ingenua. Habla del liderazgo de Cristina también. Uno podrá decir, que es lo que yo pienso, además, Alberto gobierna por sí mismo, toma las decisiones administrativas, de gestión, y encabeza un proyecto político del cual no es el líder. Él encabeza el proyecto político, sí, porque es el presidente de la nación, es la persona que tiene el cargo más alto dentro de una fuerza política. Y eso es quizás lo más apasionante del análisis, que no necesariamente un líder tiene que tener el cargo más alto para ser líder. Que eso es lo que le pasó a Macri, por ejemplo. Macri tuvo que ser presidente para ser líder. Cristina Fernández de Kirchner fue presidente, pero antes ya tenía un poder de liderazgo, tenía una fuerza política propia, tenía un peso propio, algo que la hizo, la generó y la erigió como líder desde sus militantes o quienes coinciden en sus ideas. Eso es muy interesante. Me parece el caso de Cristina Fernández de Kirchner es apasionante en materia de liderazgo. Sí, porque yo creo que hay 2 elementos que nos estamos perdiendo. En realidad yo creo que hay un montón de elementos que nos estamos perdiendo, pero al menos hay 2 que son importantes. Uno tiene que ver con que nadie es líder por sí solo, digamos, ¿no? Hay un... Claro. Tenés que tener algo que liderar, ¿no? Es decir, vos sos líder de un montón de otras personas, si no, no liderás nada. Perdón, en este episodio, discúlpenme quienes no sean peronistas y peor aún quienes sean antiperonistas y tal vez nos escuchen. Pero por ejemplo, hemos hablado de 2 valores quizás marcados dentro del antiperonismo. Uno fue Menem, aunque se autopercibía como peronista, y otro fue Macri. Y son líderes también. Tal cual. Pero bueno, recurro a Perón porque me parece que está bueno, porque es un podcast sobre política, es una figura importante, más allá de mis pasiones, ¿no? Pero bueno, Perón habla de la preparación de la masa, por ejemplo, ¿no?
lo primero que hay que hacer es despertar en la masa. Panadero, perdón, no era panadero, pero. No era panadero. Pero dice, lo que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la conducción. ¿Sí? Los hombres se conducen mejor cuando quieren y están preparados para ser conducidos. Si vos no tenés ganas de que te conduzcan, ni estás preparado para que te conduzcan, no le vas a dar bola a la persona que tengas enfrente que viene a decirte determinados tipos de cosas para hacer. ¿No? Es muy difícil conducir una masa, dice Perón, que no esté preparada. Y esta preparación es de dos órdenes. Una preparación moral, para que se sienta el deseo y la necesidad de ser conducida, y otra intelectual, para que se sepa ser conducida y ponga de su parte lo que necesite para que la conducción sea más perfecta, dice. Eso para mí es importante porque me parece que eso también es lo que define claramente la existencia de liderazgos. Una masa que esté dispuesta a ser conducida por ese liderazgo que está enfrente. Y esto lo atamos con la idea de los proyectos. Nosotros estamos planteando del líder al proyecto y viceversa, ¿sí? En esa retroalimentación que hay entre la figura que lidera y los proyectos políticos que representa, las ideas que representa. Entonces, si eso se retroalimenta, funciona. Y hay una cosa que es interesante, que es cuando el líder defiende ideas y el conjunto de la masa está de acuerdo con esas ideas que se defienden. Y yo no sé cuáles son las ideas de Macri y si la masa que lo acompaña está de acuerdo con esas ideas. Porque hay una cosa que es verdad, es que en la Argentina una de las falencias de la grieta es, pareciera a priori, que existe un proyecto político y otro que no es distinto, simplemente que se opone al otro. Y no digo que no sea distinto en líneas generales, sino que es, para que no gane el otro, prefiero votar a este. Yo me he encontrado con un montón de gente conocida que me ha dicho, yo soy anti-kirchnerista, por ejemplo. Es una cosa que me lo han dicho, soy anti-kirchnerista, entonces sigo a tal, o banco a tal, o voto a tal, pero porque no quiero que gane el otro. Y eso le pasa a mucha gente, a mucha. De hecho, el gorilismo, cuando muchas veces se lo menciona, ¿no? Es que es anti. No es que defienden un proyecto particular, personal, están convencidos de ese proyecto. En realidad, lo que defienden es que no gane el otro. Y ojo con los libertarios, porque las ideas son un poquito más claras con los libertarios. Un horror, ya lo hemos dicho, para nosotros, pero un poquito más claras de lo que quieren. Y ahí sí las ideas están bastante claras. A tono con la cita que hacías, y ya para empezar a concluir, me gustaría traer para mí el ejemplo más claro de liderazgos, que es el de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner ha cometido muchos errores, quizás uno de los errores que más se le podría machacar desde el análisis político, por ejemplo, fue que ella decide que Daniel Scioli sea candidato a presidente, pero no acompañó activamente en la campaña. De hecho, años después ella admite que eso fue un error y que tendría que haber sido candidata a diputada, de mínima de diputada a diputada nacional. Pasa lo que pasa, Mauricio Macri gana el balotaje, independientemente del resultado no lo deja de ganar, y el 9 de diciembre de 2015 Cristina Fernández de Kirchner se despide de la presidencia ante una Plaza de Mayo llena como pocas veces. Había, se estima, como mínimo 500.000 de personas, algunos hablan de más incluso, y me parece que es una forma de mostrar, en este caso a la líder, independientemente de sus errores, como alguien que representa de verdad, ¿no? Que representa valores, ideas, proyectos. Esto que mencionaba en la cita me parece que coincide cada una de las cosas con ese hecho puntual. Ahora trasladamos la cuestión a Alberto Fernández. Alberto Fernández hace poco se publicó esta famosa foto de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez. Y primero es que es un tema bastante chabacano, ¿no? Una foto de un cumpleaños en un momento donde no se pueden reunir. Ahí no hay ideas, no hay un sentido, no hay un proyecto, ¿no? Y en paralelo, yo noto que muchos de aquellos que defienden las ideas que representa Alberto Fernández en la presidencia, se enojaron mucho, se decepcionaron, me atrevo a decir decepcionaron, se enojaron, incluso he escuchado hasta atenta contra el proyecto. Y me quiero quedar con lo último. Perdón, pero eso último que decís,
es, creo que un poco el corazón de este episodio. Claro, por eso quería llegar ahí. Y me quedo con la palabra de la líder, ¿no? Cristina Fernández habló a los pocos días y le dijo: Alberto, deja de gritar, ordena tus cosas y dale para adelante, ¿no? Que sonó como a una orden, pero no es una orden. Yo creo que es la palabra del líder. Y el líder, como decía el general Perón, ordena. Sí, yo creo que es una forma de liderar, y me parece que fue bastante claro el consejo de la vicepresidenta de: basta de pedir perdón a los gritos, basta de estos errores, basta de tener que estar explicando cosas que están mal, hay que gobernar y hay que llevar adelante ideas. Y no importa cómo está el país, cómo lo dejaron, hay que hacerlo. Y yo creo que esa me parece que es el valor de la líder. Comparto, pero además para los peronistas, pero sobre todo para cualquier ciudadano o ciudadana con un poco de sentido común, la verdad que lo que esperaría de los compañeros, compañeras del equipo del presidente es que le den en todo caso consejos. Y la verdad que lo que le dijo la vicepresidenta es: ordena tú, no le dijo nada más que lo que cualquiera desearía que se hiciera en la administración de la nación. Lo último que quiero decir, y ya nos refuimos, pero perdón, el ciudadano debe ennoblecer el cargo, ¿no? Y esto también es una responsabilidad, sobre todo quien pretende ser líder. Y esto también, desde ya que lo decía Perón, dice: si los cargos elevan o encumbran al ciudadano, el ciudadano tiene la obligación de ennoblecer el cargo. Y cuento un ejemplo que es interesante, muy chiquitito. Es el ejemplo de Epaminondas, que fue un general y político griego, ¿no? Estamos hablando de antes de Cristo, siglos antes de Cristo. Dice que cuenta la historia que cuando el famoso Epaminondas, por haber perdido una de sus batallas, fue degradado del ejército y encargado de la limpieza de la ciudad de Tebas, nunca esta ciudad estuvo tan limpia. Lo que está diciendo es que estés en el lugar en el que estés, ¿no? Para quienes estén en política, lo tienen que hacer siempre ser el mejor. Y ese es tal vez uno de las características que tienen que tener quienes quieran ser líderes políticos de un proyecto de ideas políticas. Ser los mejores en el lugar que les toque estar. Y eso es una función, porque si no lo son, no solo no lideran, sino que efectivamente afectan al proyecto. Gracias por escucharnos, por llegar hasta acá. Les agradecemos un montón y obviamente los invitamos a debatir en nuestras redes sociales, en el próximo episodio, sugerencias. Como saben dónde encontrarnos y saben dónde podemos charlar y hacer esto que tanto nos gusta, tanto Yami como Leo y yo, que es hablar de política. Nos vemos en una semana. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No hablen de política en Facebook, hablen de política en Instagram y @nohablenDePoli en Twitter.